Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Nos sentimos sumamente honrados de poder celebrar esta ocasión con ustedes. Yo comprendo, yo fui pastor por varios años y yo comprendo lo sagrado que es este espacio. Y que no cualquier persona se le da este espacio y realmente honro y agradezco a sus pastores por esta linda oportunidad y a ustedes también por permitirnos estar aquí entre ustedes para esta gran celebración. Comentaba la pastora que hay una buena combinación, una buena mezcla de culturas, entonces no sé si saludar diciendo huepa o ajúa. Hay mexicanos aquí también, ¿verdad? Qué cosa que en San Antonio haya mexicanos, ¿verdad? Sí. Pues los felicito, en verdad los felicito. Y como digo, sin duda, lo mejor está por venir. Comentaba su pastora que ya son toddlers, ya no son bebés, ya hay más que esperar, más responsabilidad, más expectativa y más que se puede hacer para el reino de Dios. Sin duda, ustedes han vivido esto, que Dios se ha mostrado bueno y fiel a través de estos 3 años. Ha sido fiel, ha provisto, ha hecho lo necesario. Yo sé que quizá han pasado momentos cuando dicen, ¿y ahora qué hacemos? O para el mexicano, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Si conocen esa referencia, ¿verdad? Sí, claro que sí. El Chapulín Colorado, claro que sí. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y para mí, cada vez que yo tengo la oportunidad, la dicha de compartir la palabra de Dios, para mí yo quiero lograr 2 propósitos. Yo siempre quiero animar. Y en este día, claro, quiero animar, pero a la vez quiero retar. Y creo que este es el momento adecuado para desafiar, para retar a esta congregación, para esperar más de lo que Dios tiene para ustedes como iglesia y como congregación. Y debido a que este es un aniversario, les voy a confesar algo. Yo soy malísimo, pero digo malísimo para dar regalos. O sea, yo no soy bueno y creo que los varones me dicen, I'm with you, brother. Sí, me identifico contigo, ¿verdad? Sí, yo soy malo y especialmente cuando se trata de regalos de aniversario, no, hombre. Pobrecita mi esposa, pobrecita. Hace poco que yo le regalé, no para el aniversario, sino que nada más así para regalarle algo. Le encanta el chocolate a mi esposa. Creo que será la única mujer, ¿verdad? Le encanta el chocolate. Y yo le regalé un Hershey's, pero sencillo. No dijo nada, pero después de 24 años de casados, ya así me dijo, mi amor, no sé cuántas veces te he dicho, pero me gusta con almendras. Dice, ¿en serio? ¿Por qué no me has dicho? Te digo cada vez que me compras un chocolate. Cada vez. Soy malo para dar regalos, especialmente en los aniversarios. Y de hecho llegamos a un acuerdo, un trato, mi esposa y yo. Y este es el trato, que para nuestro aniversario ella se compra su propio regalo. Desde que entramos en ese trato, le he regalado los mejores regalos. Cada año sin fallar. Pero para marcar este día, yo quiero compartirles de la palabra de Dios un regalo que te puedes regalar a ti mismo, pero también que puedes regalar a tu iglesia. Incluso quizá el mejor regalo que tú le puedas regalar a tu iglesia, y este regalo te va a beneficiar a ti también. Y tiene que ver con la manera única en que Dios te diseñó a ti, porque lo maravilloso de esto es lo siguiente. Cada uno de nosotros, ustedes los que son de esta casa, darán un regalo a la iglesia y ustedes mismos, pero será un regalo único de parte de cada uno de ustedes. De hecho, quiero compartirles una idea principal. Esta es la idea que va a marcar este sermón. De hecho, todo lo que voy a decir desde este punto en adelante es para desarrollar, hacer hincapié en esta única idea principal. Fíjate bien, escucha bien. Dios te diseñó de manera única para que hicieras una contribución única
a la visión de esta iglesia. Dios te diseñó de manera única para que hicieras una contribución, para que dieras un regalo único a la visión de esta iglesia. Para desarrollar este tema vamos a enfocarnos en un pasaje que escribió el apóstol Pablo. Pablo era un líder de la iglesia cuando estaba joven, creciendo todavía. Y algo que hacía Pablo es que él acostumbraba a escribir cartas a las diferentes comunidades cristianas que estaban a través del Imperio Romano. Y en esta ocasión vamos a leer de una carta que Pablo escribió al grupo de cristianos que estaba en la antigua ciudad de Éfeso. Por eso esta carta se titula La carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 2 y versículos 1 al 10. No voy a leer todos los versículos y antes de hacer nuestra lectura, déjame decirte nada más un poco de la estructura de este pasaje, Efesios 2 del 1 al 10. Cuando yo veo este pasaje, yo lo divido en 3 párrafos, digamos, 3 divisiones, 3 secciones, la estructura de este pasaje. En la primera porción, la primera división, versículos 1 al 3, Pablo habla acerca de dónde estabas. O sea, tu vida antes de Cristo. ¿Dónde estabas? En la segunda división, versículos 4 al 9, Pablo habla acerca de lo que Dios hizo respecto a dónde estabas. ¿Te das cuenta? Y en la tercera división, nada más el versículo 10, únicamente el versículo 10, Pablo habla acerca de por qué Dios hizo lo que hizo respecto a dónde estabas. ¿Te das cuenta? Esa es la estructura, es el fluir de este pasaje de Pablo. ¿Dónde estabas? Lo que Dios hizo respecto a dónde estabas. ¿Y por qué Dios hizo lo que hizo respecto a dónde estabas? Leamos algunos versículos de este pasaje para desglosar este tema. Comenzando en los versículos 1 y 2, donde Pablo nos habla acerca de dónde estabas. Dice así: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Versículo 3. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, o sea, los desobedientes, los que no están en Cristo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, fíjate bien, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¡Qué fuerte! Y fíjate dónde estabas, tu vida antes de Cristo. Pablo dice en el versículo 1, muertos en nuestras transgresiones y pecados, objeto de la ira de Dios. Y cualquier persona que tuvo una vida antes de Cristo, dice, ahí es donde yo me encontraba. Yo reconozco que esa era mi vida, eso marcaba, eso definía mi vida. Estaba muerto en mis delitos, estaba lejos de Dios. Yo era objeto de la ira de Dios. Pablo nos dice, versículos 1 al 3, ¿dónde estabas? Ahora, comenzando en el versículo 4, Pablo nos habla acerca de lo que Dios hizo respecto a dónde estábamos. Fíjate bien, versículo 4 dice, pero Dios, gracias a Dios por el pero Dios, que es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros, fíjate lo que hizo respecto a donde estábamos, nos dio vida con Cristo. Fíjate bien, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. ¡Wow! Nos brincamos al versículo, there's more, hay más, espérate, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Fíjate bien, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se
jacte. ¿Dónde estabas? Muerto en tus pecados, objeto de la ira de Dios. ¿Qué hizo Dios? Te regaló perdón, te regaló vida con Cristo y no se esperó hasta que tú pudieras merecerte su perdón. Lo hizo por su gracia. Ahora me detengo aquí por un momento, porque lamentablemente hay algunos creyentes, no están aquí en esta mañana, están en la iglesia donde prediqué la semana pasada. Aquí no. Pero algunas personas están satisfechas con quedarse en esta fase del cristianismo. Están satisfechas con quedarse aquí diciendo, qué bueno que no voy al infierno, qué bueno que voy al cielo, qué bueno que soy perdonado, qué bueno que Dios me salvó por su gracia, qué bueno. Y están satisfechos por quedarse aquí, aquí y aquí. Y el peligro con eso es que esa versión del cristianismo se ve nada más hacia adentro. Es un cristianismo muy egoísta. Tus oraciones cuando te quedas en esta fase de tu cristianismo son oraciones que siempre son para mí. Mi situación, mi problema, mi dificultad, lo que yo estoy viviendo, la dificultad, la tragedia, la tormenta que está pasando en mi vida. Y toda tu vida cristiana gira en torno de ti. Cuando te quedas aquí, porque tú piensas, bueno, Dios lo hizo para mí y todo se trata de mí, mi salvación, mi perdón, que Él me rescató a mí. Te quedas aquí en esta fase y es un cristianismo muy egoísta. Y lo que vamos a ver enseguida es que Pablo no quiere que nos quedemos aquí. Qué bueno que reconozcamos, qué bueno que celebremos nuestra salvación, que celebremos 3 años de casa de refugio, pero Pablo está diciendo, no te quedes aquí. ¿Dónde estabas? Lo que Dios hizo respecto a dónde estabas, pero muy importante, la clave de hecho de todo este pasaje está en el versículo 10, porque en el versículo 10 Pablo nos va a explicar por qué Dios hizo lo que hizo respecto a dónde estabas. Fíjate bien lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, fíjate bien, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fíjate bien, Dios no te salvó solamente para salvarte, para rescatarte del infierno y darte pasaje, a la vida eterna en el cielo. ¿Es parte de? Claro que sí, pero no se acaba la historia con tu salvación. De hecho, tu historia de tu vida cristiana comienza con tu salvación, porque lo que Pablo está diciendo es que Dios te salvó no por medio de tus obras, pero para que tú hicieras obras. No se termina tu historia con tu salvación. Y yo quiero compartirte cómo yo me imagino el versículo 10. Cómo yo visualizo, cómo yo comprendo el versículo 10. Ahora, lo que te voy a compartir enseguida no está aquí en la Biblia, es como yo me imagino el versículo 10. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, voy a leer este versículo de nuevo y entonces explicarte cómo yo visualizo este versículo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Yo me imagino en el cielo un taller divino. Un taller divino. No es muy grande. Parte de este taller divino es una bodega. Enorme esta bodega. Abres las puertas, entras en la bodega. Se ven repisas. Repisa tras repisa tras repisa. Repisa cuanto lejos puedas ver repisas. ¿Te das cuenta que en estas repisas están buenas obras? Buenas obras que Dios, el artesano divino, quiere que se lleven a cabo en la tierra para cumplir sus propósitos y sus planes para la humanidad. De vez en cuando
El artesano divino entra a la bodega, estudia las buenas obras que él quiere que se lleven a cabo en la tierra para avanzar sus propósitos para la humanidad. Y escoge unas cuantas, no muchas, 3 o 4 cuando mucho. Regresa de la bodega y pone esas buenas obras sobre su banco de trabajo. Las evalúa, las estudia, las analiza, pensando qué tipo de ser humano se requiere para llevar a cabo estas buenas obras en la tierra. Lo interesante de estas buenas obras es que cada vez que Dios escoge estas buenas obras y las pone en su banco de trabajo, siempre es una combinación única de buenas obras. Nunca son iguales. Esta combinación nunca es igual a cualquier versión anterior, cualquier combinación anterior de buenas obras. Y el divino arquitecto, el artesano divino está viendo y por tanta sabiduría y experiencia y conocimiento, él comienza a forjar, comienza a formar, comienza a diseñar y a ingeniar y comienza a moldear. ¿Qué tipo de ser humano es ideal para llevar a cabo esta combinación única de buenas obras? Y entonces quita un poquito de esto, inserta un poquito de esto, conecta ciertos cables, deja otros cables desconectados en algunos, aprieta tornillos por acá, desatornilla por acá, y al final de este proceso divino, experto, una nueva creación en Cristo, diseñada de manera única para llevar a cabo una combinación única de buenas obras. Amigos, tú y yo, nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo, somos esa nueva creación. Y el artesano divino nos ha diseñado a cada uno de nosotros de manera única para llevar a cabo una combinación única y específica de buenas obras en la tierra. El apóstol Pablo usa una palabra interesante para describirnos y para describir el resultado de ese proceso divino del artesano divino. En el versículo 10 dice así, porque somos, fíjate bien, hechura de Dios. Ahora, dependiendo en la versión de la Biblia, la traducción que estés usando, puedes ver hechura, obra de arte, obra maestra. Y hay que reconocer lo siguiente, esta porción de la Biblia no fue escrita originalmente en español, fue escrita en el griego. Y lo que estas versiones están tratando de hacer es traducir del griego una palabra muy interesante al español para que tú y yo la podamos entender. Ahora, enseguida quiero compartirte cómo se ve esta palabra escrita en griego. Ahora, no te impresiones. El que lo tengo ahí en griego significa que yo sé cómo copiar y pegar en una computadora. Cut y paste, es lo que significa. ¿Sí? Pero te voy a pronunciar esta palabra en griego. La voy a pronunciar en griego. Y estoy seguro que al escuchar esta palabra pronunciada en griego, tú vas a escuchar una palabra conocida en español. Te lo aseguro. Porque esta palabra en griego se pronuncia de esta manera. Poema. Ajá. Aquí tengo el amén. Poema. ¿Escuchas la palabra en español? Poema. Ahora, en el mundo antiguo, en el griego, no se refiere únicamente a lo que tú y yo conocemos como el poema, sino que por eso se batalla tanto para traducir esta palabra en inglés, en español, porque puede referirse a una escultura, a una pintura, a una obra de arte. Ahora, para esta plática, para este sermón, vamos a limitarnos a lo que tú y yo conocemos como poema, un poema. ¿Sí? Y cuando leemos entonces este versículo, vamos a sustituir la palabra y leer de esta manera, porque somos poema de Dios. Ahora, la verdad yo no sé mucho acerca de los poemas, no.
la poesía. No, yo no sé mucho. Yo me sé un solo poema en español. Bueno, sé de un poema en español que me lo aprendí, me lo enseñaron cuando yo estaba en el 8º grado. La señora Mahmoud, que era nuestra maestra de español, con apellido Mahmoud, mexicana, que se casó con un señor árabe. Por eso el apellido es Mahmoud. Pero nos enseñó el poema El brindis del bohemio. ¿Se acuerdan de ese poema? ¿Sí? Muy bonito el poema, que el bohemio eleva su copa y elogia a su madre. El brindis del bohemio. Yo no sé mucho acerca de los poemas, pero creo que sé cosas, detalles generales de los poemas y de la poesía. Por ejemplo, los poemas se escriben bajo inspiración. Una persona sale a la naturaleza, ve la belleza de la naturaleza, el bosque, los árboles, que es inspirado a escribir un poema. Hay un poema en inglés que dice, I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. Creo que en toda mi vida jamás veré un poema tan lindo, tan maravilloso como un árbol. Hablando de la belleza de la creación de Dios. Pero cuando un poeta ve algo en la vida, lo motiva, lo inspira. Y como resultado escribe un poema. Quizá vea a su linda esposa y es inspirado por la belleza de su esposa y escribe un poema. Un poeta cuando escribe su poema, lo escribe bajo inspiración. Y déjame decirte algo. El poeta divino, cuando escribió el poema que es tu vida, estaba inspirado cuando lo hizo. No andaba de malas, no andaba renegando. No estaba diciendo otro poema que tengo que escribir. Ay, cómo me cae mal hacer esto. No. Sino que cuando Dios escribió el poema que es tu vida, la hechura, la obra maestra que es tu vida, lo hizo con un deleite. No estás aquí por casualidad ni por accidente, sino con propósito, a propósito. Bajo la inspiración del poeta divino. También sé acerca de los poemas que cada poema que se escribe es un poema único. Un poeta no escribe diciendo, ojalá que este poema sea igualitito al que escribí el año pasado. No. Quiere que cada poema que escriba sea único, sea distinto a cada otro poema. Ahora, ¿qué se refiere eso a nosotros? Que cada uno de nosotros, el poema que es tu vida, es único. No hay nadie como tú en todo este mundo. No hay un poema en todo el reino de Dios que es como el poema que es tu vida. Y eso, por eso regresamos a lo que dije que era la idea principal de este mensaje. Dios te diseñó de manera única. Dios escribió el poema que es tu vida de manera única. Dios te diseñó para obras buenas específicas a ti. Dios te diseñó de una manera que dijo, ¿quién es la persona ideal? La persona adecuada para llevar a cabo esta combinación única de buenas obras. Y sabes qué, analizó, evaluó, estudió y cuando te formó a ti, lo hizo a propósito para que tú llevaras a cabo una combinación única de buenas obras para avanzar el reino de Dios en esta tierra. ¿Sabe lo que eso me dice a mí? Que nosotros debemos vivir, servir y hacer las cosas según el diseño de Dios para nuestras vidas. Lo que yo sé es lo siguiente. Cuando te quedas en el diseño de Dios, vives según el diseño de Dios, las cosas salen bien. Cuando te sales del diseño de Dios, las cosas se echan a perder. Y ahora, el regalo que tú te puedes dar a esta iglesia en este aniversario es servir en esta iglesia, unirte a la visión de esta iglesia, pero hacerlo según la manera única en que Dios te diseñó
a ti. Recuerda, no queremos quedarnos en esta segunda fase que todo se trata de mí, la iglesia está para mí. No. Dios no te salvó solamente para salvarte, sino que para usarte, para avanzar sus propósitos en esta iglesia, a través de esta iglesia y para avanzar su reino. Lo que te quiero decir es lo siguiente: quédate en tu carril. Sirve según la manera única en que Dios te ha diseñado a ti. ¿Te puedo dar un ejemplo? Voy a pisar callos. Los míos primero. Dios te diseñó de manera única para servir en esta iglesia y avanzar por 3 años y más todavía, avanzar esta iglesia, que crezca la iglesia. Pero Dios te diseñó para que sirvieras y ayudaras de una manera muy específica y en ministerios muy específicos. Si no puedes cantar, por favor, no cantes. Yo sé que te encanta, ¿sí? Y el único acompañante es el perro en la casa. Hay una razón por eso. Pero si Dios no te diseñó para hacer eso, quédate en tu carril. Hay personas, mira, cuando nosotros entramos, algo que notamos y que dijimos aquí entre nosotros, dijimos, qué amigable es esta iglesia. Ya, que cuando nos recibieron, una sonrisa, un saludo, un abrazo, bienvenidos, ¿cómo están? Pero hay iglesias donde hemos ido, donde no sé por qué, pero los que son del equipo de bienvenida, les da calambre en la cara cuando tienen que sonreír. Y que están ahí como parte del equipo de bienvenida y dicen, ¿a poco vienen más? Tengo que saludar a más personas. ¿Cómo? Son personas que tienen cara, han escuchado la expresión cara de limón. ¿Sí? Son personas que le dan mordida al limón y el limón es el que hace el gesto. El limón dice, ¡qué amargo! Si tú eres esa persona, no te sientas mal, pero no te pongas a dar la bienvenida tampoco. Quédate en tu carril. Dios no te diseñó para eso. Y sabes que hay iglesias que cuando llega gente nueva, que quieren comenzar a servir, dicen, pues póngalo de la bienvenida, como si fuera algo fácil, como si fuera algo cualquier cosa. Es la primera impresión de la iglesia. Y si Dios, el artesano divino, el poeta divino, te diseñó con esa gracia, con ese don espiritual, con esa combinación única de hospitalidad, de dar la bienvenida, hazlo. Pero si no, no lo hagas. Y no tienes que sentirte mal, porque así te diseñó Dios. Quizá Dios te diseñó y no es para echarles a lo que están, porque ellos me dieron muy buena bienvenida también. Quizá tú tienes que estar allá detrás de bastidores. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Eso no es menos noble. Ese es trabajo de Dios. Eso avanza a la iglesia. ¿Crees que estas sillas se limpian solas? ¿Crees que este lugar se limpia? No, hay alguien que Dios diseñó de manera única que tiene ese deseo de venir. Pastora, pastor, ¿puedo limpiar la iglesia? Y el que no tiene ese don, no le cabe en la mente, pero ¿por qué? Pero para esa persona es todo. ¿Por qué? Porque están viviendo según el diseño de Dios para su vida. Quédate en tu carril. Y lo que yo he aprendido, lo que estoy aprendiendo, diría mejor dicho, lo que estoy aprendiendo es que las personas más satisfechas son aquellas personas que están viviendo según el diseño de Dios para su vida. Y las personas más frustradas son los Mario Escobedo que a fuerzas quieren cantar. Pero Dios no me diseñó así. Ahora, unas pautas. Siento que no es un sermón, es una conversación, pastora. Me siento muy a gusto, muy acogido aquí, ¿sí? Sí. Gracias. El aplauso ese es para ustedes, ¿eh? El aplauso es para ustedes. Pero fíjense, unas pautas, nada más para ayudarte quizá a identificar o a descubrir cuál es tu carril. ¿Cómo te ha diseñado Dios? Yo diría lo siguiente. Número 1, hazte esta pregunta bien sencilla, bien simple. ¿Qué haces bien? ¿Hay algo que haces bien?
Algo que tú puedes decir, mira, no es por nada, pero en esto me aviento, no es por nada, pero soy bueno. Y no es jactarte, no es arrogancia. ¿Sabes qué? Es darle honra a Dios. Lo hago bien no porque soy yo, sino porque así me diseñó Dios. Por eso lo hago bien. Y tú sabes que tú tienes algo y tú ves en otras personas que hacen ciertas cosas y no batallan. Les viene tan natural, tan innatamente, tan fácilmente. Y los demás de nosotros nos quedamos viéndolos diciendo, pero ¿cómo lo puedes hacer tan fácil? Y sabes que ni tú mismo te lo puedes explicar. Dices algo como, no sé, siempre lo he podido hacer. Y otras personas batallan para hacerlo, pero tú no. ¿Sabes qué? Esa es una indicación. Así me diseñó Dios. Otra pregunta que yo me haría sería, ¿qué te encanta hacer? O sea, algo que tú dices, esto me apasiona, esto yo lo haría aun si no me pagaran, esto yo lo haría porque no sé por qué, pero me apasiona, me encanta hacer esto. Y otras personas te van a ver y te van a decir, qué aburrido es hacer eso. Como dice el mexicano, qué jarana hacer eso. Y tú dices, no, pero yo estoy encantado. Yo puedo estar haciendo esto y el tiempo se pasa así. Pareciera que fueron 5 minutos yo haciendo esto, cuando fueron 2, 3 horas y ni cuenta me di. Mientras que alguien que no le apasiona hacer eso, dice, pareciera que fueron 2 horas cuando fueron 5 minutos. No puedo soportar más hacer esto. Y fíjate bien, cuando puedes combinar, encontrar esas actividades, esas buenas obras, que están en la mera intersección de lo que haces bien y lo que te encanta hacer, estás descubriendo el propósito de Dios para tu vida y la manera única en que Dios te diseñó. Porque fíjate bien, yo soy de este punto de vista y creo que hay base bíblica para esto. Dios no te diseñó para hacer algo y que lo hicieras bien y que no lo disfrutaras. Qué cínico sería ese tipo de Dios. Qué cruel sería ese Dios. Y Dios no te diseñó para que tuvieras una pasión para algo y no dotarte con las habilidades para poder hacerlo bien. Y la clave aquí para nosotros es, quédate en tu carril. Descubre cómo Dios te ha diseñado y dale al 100%. Y habrá cosas que tendrás que eliminar. Yo les digo que yo no sé cantar, pero en mi casa ahora somos 3 porque nuestra hija la mayor se acaba de casar, ya no está en nuestra casa, pero cuando estábamos los 4, de los 4, a mí me encantaba más cantar. Yo canto para todo. Estoy cocinando los huevos, se me quemó la tortilla, yo canto para todo. El problema está en que no canto bien. Y para la persona que sí canta bien, por ejemplo, mi esposa, que viene de una familia de cantantes, lo peor para una persona que tiene el oído afinado es escuchar a la persona que no tiene la voz afinada. Es lo peor. A nosotros nos tocó en una ocasión, en una iglesia donde estábamos pastoreando, una hermana que tenía una pasión para cantar, quería cantar con todo su ser, ella quería cantar, iba al coro, iba con el director y hacían como tipo audición. Y ella cantaba y bueno, ahí como el director podía, le decía, hermana, mire, trabaje en esto. Mire, hermana, practique esto. Pero no podía cantar. Y un día ella nos contaba que un día estaba en su casa, cantado a todo pulmón. Y su hija, que en aquel entonces tenía, no sé, unos 6, 7 años de edad, se comenzó a reírse de su mamá cuando estaba cantando. Inocente, no fue por malicia. Una niña inocente, pero ella escuchaba que su mamá no podía cantar. Y cuando vio a su hija riéndose, casi burlándose de ella, no se ofendió, no se molestó. Dijo que en ese momento el Señor le habló y le dijo, no te diseñé para cantar. ¿Por qué te estás aferrando a eso? Eso no es lo tuyo, no es tu carril. Dijo que fue con el director de alabanza y renunció. Dijo, pastor, no voy a continuar. Y dijo el pastor, ¿en serio? Dijo que era muy serio, pero por dentro estaba dando brincos, ¿no?
Pero entonces comenzó a descubrir la manera única en que Dios sí la había diseñado. ¿Y saben qué? Una maestra increíble. Que entonces comenzó su grupo celular, su grupo pequeño de mujeres. Comenzó a enseñar. Y poco a poco más personas comenzaban a venir a su grupo. Y después de los servicios y de hecho después de los grupos se la apartaban. ¿Y me puedes dar un consejo? Porque me impactó tanto tu enseñanza. Encontró la manera única en que Dios le había diseñado. Se ubicó en su carril y comenzó a avanzar el reino de Dios. Dios te diseñó de manera única. Quédate en tu carril. Serás la persona más satisfecha, sentirás una plenitud porque estás viviendo según el diseño de Dios para tu vida. Lo último que yo sé acerca de los poemas, no es solamente que se escriben bajo inspiración, no solamente que se han escrito de manera única, pero también los poemas se escriben para inspirar, para ser de beneficio a los demás. Un poeta, cuando escribe su poema, al terminarlo, no lo esconde por ahí y dice, ojalá que nadie jamás vea este poema, sino que lo quiere publicar. Quiere que todo el mundo lea su poema y quiere que a través de su poema que los lectores sientan algo, que sean motivados a sentir una pasión, sean motivados a sentir algo, sean motivados a la acción, a hacer algo. Y algo que yo sé que cuando una persona lee un poema que le impacta, ¿sabes qué dice la persona? Se pregunta, ¿quién es el autor de este poema? Me gustaría conocer un poquito más acerca del autor de este poema. ¿Sabes qué? Que cuando tú vives tu vida, el poema que es tu vida, según el diseño de Dios para tu vida, según la manera única en que Dios diseñó el poema que es tu vida, la gente comienza a leer el poema que es tu vida. Escuchan tus palabras, ven tu actitud, ven tu comportamiento y dicen, ¿quién es el autor de ese poema? ¿Sabes qué? Como ya mencioné, cada poema es distinto. Y siento decir esto, basta ya de compararte con otros poemas. Esta es una plaga en nuestras iglesias, que vemos otros poemas, otros cristianos, otras personas que están sirviendo en la iglesia, y comenzamos a compararnos y decir, ¿por qué no puedo hacer lo que él hace? ¿Por qué no lo hago tan bien como lo hace ella? Y comenzamos a compararnos con otros poemas. Desde mi punto de vista, qué falta de respeto al poeta divino. Le estás diciendo, te equivocaste. Escribiste el poema equivocado cuando escribiste el poema que es mi vida. No hay por qué compararte con nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios te diseñó de manera única. No se equivocó. No fue un error la manera en que Él te diseñó con los talentos, con los dones espirituales, con esa combinación única de habilidades para llevar a cabo ciertas buenas obras. Así te diseñó Dios. Y te voy a decir algo, que el ladrón de la felicidad es la comparación. La comparación, ¿sabes qué hace? Estanca tu crecimiento espiritual. Nunca vas a estar conforme si siempre te estás comparando con los demás. Y no solamente en el ámbito, en el contexto de servir en una iglesia, pero ¿por qué no puedo ser tan buena madre como ella? ¿Por qué no soy tan buen esposo como él? Compárate con los demás y es tóxico, estanca tu crecimiento, no tiene ningún beneficio. Dios te diseñó a ti así como estás. Crece en tu carril. Porque Dios te diseñó de esa manera. Y te diseñó para servir en esta iglesia. Dios te trajo a este lugar quizá hace 3 años, quizá hace 2 años, 1 año, 1 mes, 1 semana. Pero Dios dirigió tus pasos a esta iglesia. No solamente para celebrar 3 años en este día, sino que Él sabía que
la manera única en que Él te diseñó. Para llevar a cabo obras buenas, únicas, esa combinación única que Él diseñó para ti. Él sabe muy bien que aquí es tu lugar. Y que lo que Él ha dotado, Él ha puesto en ti es para este lugar. Porque fíjate bien, 3 años. No es muchísimo, pero no es nada tampoco. Pero esta iglesia te necesita a ti para continuar, llegar a nuevas alturas y nuevos niveles. Y eso se hace a través de servir según la manera única en que Dios te ha diseñado a ti. Mira, te puedo decir algo, un secreto entre pastor que hay entre pastores, ¿sí? Aquí te lo voy a ver si no me quitan la carta de pastor por revelar los secretos de los pastores, ¿sí? Creo que hay algunas personas en las iglesias, en las congregaciones que piensan, no, el pastor quiere que sirva, quiere que trabaje porque él o ella no quiere hacer el trabajo. O sea, me quiere dompear el trabajo, como dicen, ¿no? ¿Te puedo decir algo? Que es mucho más trabajo para el pastor delegar trabajo a los congregantes. Es mucho más fácil y menos trabajo para un pastor hacer el trabajo uno mismo. Porque uno lo sabe hacer. Uno tiene años de experiencia haciéndolo. Pero pedirles a ustedes que hagan el trabajo, ¿sabes qué? Los tenemos que identificar cuáles son sus dones, sus habilidades, después reclutarlos, convencerlos de servir, después capacitarlos, después instruirlos, ubicarlos en el ministerio adecuado, corregirlos, instruirlos. Es mucho trabajo, es mucho menos trabajo hacer el trabajo uno mismo. Pero es por amor a ti, que el pastor, la pastora quieren que tú sirvas porque saben bien que servir a Dios en su casa es lo mejor que hay. Que ser parte de avanzar la visión de una iglesia por 3 años más, 6 años más, 30 años más, es la mejor experiencia que vas a tener en toda tu vida. Esto lo digo por experiencia, independientemente de ser pastor. Nosotros vivimos casados por muchos años antes de ser pastores. Y en cada iglesia donde nosotros servimos o asistíamos, en cada iglesia sin fallar, no éramos pastores, pero servimos en cada iglesia. Enseñando, mi esposa enseñando a los niños. En una iglesia a nosotros nos tocó limpiar toda una porción de la iglesia. Baños, excusados, aspirando, trapeando, todo. Y ahí estábamos sirviendo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estábamos creciendo, a nosotros nuestros padres nos inculcaron servir en la iglesia. No tiene nada que ver con ser pastor, es ser miembro del cuerpo de Cristo. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 5 años, asistíamos a una iglesia y una vez por mes, en ese entonces teníamos servicio los viernes también. Íbamos al servicio los viernes, salíamos hasta las 9, 9:30, y una vez por mes nuestra familia nos quedábamos en la iglesia para limpiar toda la iglesia. Nuestros padres nos inculcaron eso. Mi esposa es hija de pastor, ella creció sirviendo en la iglesia. Y de hecho, cuando nuestras hijas llegaron a cierta edad, a los 10 años de edad, estábamos pastoreando una iglesia y les dijimos, a nuestra mayor, le dijimos, cumpliste los 10 años, ¿sabes qué? Es tiempo de servir. Papi, no, ¿cómo crees? Tengo 10 años. No, es tiempo de servir. No es opción. Y si no quieres servir, bueno, te encuentras tu propio departamento a los 10 años de edad. No se crean, no le dije eso. Y cuando la menor comenzó a crecer también, y cuando ella llegó a los 10 años, lo mismo le dijimos, es tiempo de que comiences a servir. Y las dos comenzaron a servir en el ministerio de niños a los 10 años. Y gracias a Dios por un liderazgo que invirtieron en ellas. Porque hasta la fecha, eso hace 14 años, hasta la fecha, siguen sirviendo en la iglesia. Dios te ha dado a ti algo para aportar a esta iglesia. Tú puedes proporcionar algo increíble al crecimiento y al futuro de esta iglesia. Y el mejor regalo de aniversario que tú le puedes dar a esta iglesia, al reino de Dios, a tu propia vida, es decir, Señor, yo voy a servir.
yo seré parte de la visión de esta iglesia, ya no más venir y ser espectador nada más. No, yo voy a usar los dones, esa combinación única de habilidades que tú me has dado, lo voy a poner a la disposición de la visión de esta iglesia, porque como acabamos de cantar, tú estás aquí. Tú estás aquí. Y yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Por lo tanto, mi llamado a la acción, mi apelación a ti es: sé parte de esta visión. Sé parte de la visión de esta iglesia, sirviendo según la manera única en que Dios te diseñó a ti. Yo siento que ese será el mejor regalo para tus pastores, para esta iglesia, para tu propia vida y para el reino. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.